El Postman está. Bien, entonces, la idea de hoy es probar del API REST que ustedes crearon los endpoints de login y de perfil de usuario, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es, él tiene funcionando la aplicación en .NET, ¿sí? Ya levantó el servicio de .NET. Vamos a probar primero en Postman cómo sería el login, ¿sí? Cómo Bien. usa él el servicio de login. Ustedes pueden inferir cómo lo implementó él después en .NET, ¿sí? Contanos vos, por favor, Martín, cómo usás qué tipo de servicio es, qué tipo de petición haces. Para el login, lo que uso es el método post ¿Sí? y paso los datos del usuario y la clave y la contraseña por el body con el método raw. Bueno, no sé si es método raw o qué, pero crudo. Y con el formato JSON. Bien, o sea que vos estás enviando en el body un objeto, ¿sí? Sí, Que, manda el objeto del usuario. que tiene esos dos atributos en ese caso, exactamente. Un usuario que es el mail y una clave que es la contraseña. Sí, señor. Perfecto. ¿Sí? Eh, y eso, bueno, lo ¿Y tu envío. URL base cuál es? Perdón, la URL, bueno, acá está. Una vez, acá está mal la contraseña. Acá la configuré para que la variable URL tenga el valor, el localhost 5000 en mi caso, que es donde estaba Está bien. escuchando la Está bien. O sea aplicación. que toda tu URL base es HTTP, localhost, ¿sí? O el IP de tu Sí, máquina, el exacto. puerto, barra, API, hasta ahí llega la URL base, hasta API, ¿no? Bien. Ajá. ¿Cierto? No, perdón, no. Lo que tengo configurado acá es, claro, bueno, sí, sería hasta API, Ujú. y después, bueno, viene el controlador. El controlador. Sí, señor. El controlador propietario, login. Que bueno, Perfecto. sería. Pasa que yo lo estoy también sobre la aplicación que hicimos en .NET, la aplicación ¿Sí? web, desarrollé la API sobre la misma aplicación. Entonces, eh, está tendiendo sí, en esa dirección, en esa Está URL. bien. Está bien. Eh, bueno, y ahí lo que envío es el usuario y contraseña en el objeto, pero en este ¿Sí? caso creo que lo estaba probando y creo que era 7 y 8. Bueno, al hacer la petición me responde con el token. Perfecto. Bien. Y entonces, ahora la idea es que en base al token obtener los datos de perfil, ¿no es cierto? Claro, claro, y eso lo tengo en propietario el get, en el método get. Bien. O sea que tu endpoint es propietarios, ¿no? Sí, La propietario. URL que usás para ese endpoint es la URL base, propietarios, Ajá. ¿sí? Perfecto. ¿Y cómo le envías el token? El token se lo paso, bueno, acá a la pestaña de autorización. El token que me devolvió en el login, lo pego Ujú. acá y hago la petición. Y haces la petición. ¿Y qué te devuelve? Y este me devuelve un propietario. El propietario en Es, realidad que está logueado, que tiene ese token, ¿no? exactamente. Te lo devuelve en un JSON, ¿no? Exacto. Te devuelven un JSON con estos campos, ¿no? ID, nombre, apellido, DNI, teléfono, email, clave, un avatar, Sí, ¿sí? bueno, esto lo tengo que sacar porque no tendría dolor eso. Solamente el avatar que vendría a ser la foto Uh-huh. con la URL donde estaba guardado, alojado en el servidor. Está Eso bien, lo tengo que modificar. Esto no iría, pero bueno, hasta el avatar. hasta el avatar. Perfecto. Entonces te molesto, Martín, para que nos muestres, ¿sí? En tu proyecto Android, cómo creaste el API Client para usar esos dos servicios. Bueno, esto en base al proyecto que hemos hecho de la inmobiliaria hasta móvil. Creé una nueva clase que es la de API Client Retrofit, Bien, implementando bueno, el retrofit. Después de haber agregado en el Gradle, sí, señor. a ver si lo tengo acá, en Build Gradle, agregué esto es el paquete, ¿no? Sí, El las paquete dos es este, dependencias las de dependencias. retrofit. Uh -huh. Uh-huh.
Algo perfecto que veo que estás haciendo ahí es como que estás previendo que más adelante, bueno, en realidad porque estás usando el mismo proyecto, ¿no? También fíjense que acá van a usar en algún momento también la librería de Glid, después cuando obtengan los inmuebles, ¿no? Así que esa librería la pueden dejar. Sí, en realidad ¿Sí? ya la tenía La tenías desde... desde el proyecto anterior, Ajá, de exacto. la materia anterior. Perfecto, perfecto. Bien, Bueno, y en la clase esta API Client Retrofit le puse lo que es el string de la URL base, que esta es la que sí. apunta al, a mi servidor, al local. Bien. Y Este bueno, IP que pones acá, ¿de dónde lo obtenés? del CMD, del ipconfig de mi equipo. Bien, a ver, mostrame, vos estás corriendo tu programa en Visual Studio Code, ¿no? Sí, Bien. Entonces, en tu Visual Studio Code tenés, ¿cómo configuraste que el servidor, digamos, que este sea el servidor? en mi caso en el programa. Eh, Acá con el Kestrel, el build hoster web host, el Kestrel configure, Kestrel en el server options, le puse que escuche cualquier IP en el puerto 5000. Y con Bien, eso perfecto. salió ¿Por qué bastante. aclaro esto? Porque aquellos chicos que están corriendo la aplicación en Visual Studio, no en Visual Studio Code, tuvieron que instalar un plugin especial, ¿sí? Tuvieron que instalar el Convure, Conveyor. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Sí? Sí, sí. ¿Alguno de ustedes está corriendo la aplicación en Visual Studio en lugar de Visual Studio Code? Yo, profe. Vos, Miguel. Entonces, instalaste o agregaste, pudiste agregar el plugin del Convure. Sí, sí, sí. Sí, 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 lo haré. Perfecto. ¿Y le desinstalaste que use certificados de seguridad? Ni idea. Vas a tener, Seguí un tutorial que había dejado el profe Mariano. Supongo que lo hacía bueno, ahí. después ahí de las propiedades de tu proyecto, tenés la posibilidad de desactivar los certificados de seguridad, ¿sí? Para que el IP que uses no sea HTTPS, sino HTTP. Ah, bueno, después me ¿Sí? muestra dónde Dale, está eso. Vaya. dale. Bueno, entonces, bien, bien, Martín. Bien, perfecto. Yo Entonces, acá tengo el proyecto del profe, el que pasó el profe. Y en el caso ese, como es .NET 5, yo tengo la versión 6 usando en mi proyecto. Él lo tiene en el startup, me parece eso. Lo que estaban hablando del servidor, ¿no? Pero no me sí, acuerdo dónde. No me acuerdo dónde era. Eh, Authorization. No, Ahí en no la lo sé. línea 130, creo, más o menos. Acá, no. Mm, por ahí dice use punto ¿qué? Me parece que era. está bien. Pero No, vos qué estás sí. hablando, Martín, para los que tienen Visual No, no, Studio, claro, sí. Este es el proyecto que pasó el profesor de ejemplo, está bien. Sí, donde está usando la versión de .NET 5. está bien. En la .NET 6, ahí cambia lo que es la parte de la configuración que se hace en el archivo program, que tengo yo acá. Está bien. Y en el .NET 5 es en el archivo startup, creo. Y no sé Bien. si también tiene un program, pero no me acuerdo si está. Ah, aparece acá, mira. Ahí. Este es el Línea proyecto 47. del profe. Creo que es acá en esto que lo hace. Ah, claro, acá, mira. En la versión 5, usando lo que es el Studio Code, el Visual Studio Code, lo hace acá. Está bien. Pero bueno, volviendo al otro. Ahí, bueno, puse la URL base del servidor, ¿no? En mi Está caso bien. es el local. Perfecto. Tu URL base justamente es el IP. En el caso tuyo,
o los chicos que están haciendo Visual Studio Code, que usan Visual Studio, perdón, el IP este se los va a dar el Conviewer, ¿ok? Que puede coincidir con el IP de la compu, ¿no? ¿Estamos? No va a ser localhost, porque si eligen localhost, va a ser el localhost del teléfono. ¿Está? Entonces acá en este caso es el IP en donde está, en la computadora donde está alojado Visual Studio. Está corriendo el servidor de Visual Studio. El puerto que te habilitó, ¿sí? Barra API barra, ¿no? Esa es la URL base. Perfecto. ¿Por qué pregunto? ¿Sí? Acá veo que tenés un share preference. ¿Para qué vas a usar las preferencias? Para guardar el token. Para guardar el token. Perfecto. Bien. Entonces tenés tus preferencias. Genial. El método para generar las preferencias. Bien. Y tenés tu GetAPI Client, ahí en donde creas la instancia de retrofit, ¿no? Bien. Y para crear la instancia de retrofit, ¿sí? Una vez que creas la instancia de retrofit, con esa instancia de retrofit creas una clase que implemente la interfaz que vos tenés acá, retrofit service se llama tu clase, ¿no? Sí. Que es en donde tenés los métodos para usar los endpoints de login y de perfil. Perfecto. Entonces, mostranos ahí, vamos a poner el ojo en el método que va a llamar el endpoint de login y el de perfil. Fíjense que para llamar al endpoint de login, él aclara, usando la notación post, ¿sí? Que la URL de login es la que él usó en Postman, ¿sí? La URL base, propietarios barra login, ¿ok? Y le pasa en el body un objeto usuario, ¿sí? Sí. Ese objeto usuario es el que tiene el usuario y la clave. Él agregó en su proyecto, seguramente, Sí. en el modelo, Una clase. con eso mismo. Exactamente, usuario y clave. Perfecto, algo parecido a lo que habíamos visto cuando usamos el API web, ¿sí? Cuando hicimos la primera práctica. Perfecto, entonces ahí tienes usuario con su constructor vacío y constructor con los atributos, en fin, los getter y setter. Entonces, el método de la interfaz, ¿sí? Él le llamó login, recibe en el body un usuario, que es el que va a llevar el usuario y la clave, y esto va a devolver un call, ¿sí? Una llamada con un string. ¿Sí? Va a haber una devolución con un string que supuestamente ahí en el string va a venir el token, ¿no? Exactamente. Y la de perfil, ¿sí? Fíjense que es este segundo método que tiene acá, ¿no? Que es una petición de tipo get. La URL es la URL base propietarios, ¿sí? Que es lo que puso en la anotación get. El método él le llamó propietario, ¿sí? Podría haberse llamado obtener perfil, obtener propietario, ¿sí? El nombre que ustedes quieran, le llamó propietario. Este método, cuando él usó el endpoint de perfil de usuario, ¿se acuerdan que en Postman le tuvo que pasar el token, ¿no? Entonces, acá la anotación que usó es esta, header, ¿sí? Con la etiqueta autorización, y el parámetro en donde va a ir el token es un string, ¿sí? Y esto que devolvía un JSON que ustedes quieren que Retrofit se los parsee automáticamente a un propietario, ¿ok? ¿Podés mostrarnos en Postman el JSON con la estructura del propietario? Sí. Fíjense que en el caso de él, el JSON con la estructura del propietario es este. ID, nombre, apellido, DNI, teléfono. Entonces, esto para él es un propietario. ¿Estamos? Entonces, ¿qué tuvo que hacer él? Agregar en el modelo una clase propietario, con los campos que hagan matching con esos atributos que tiene el JSON, ¿no? Ahí tiene el propietario con los campos, ¿no? ID, DNI, apellido, nombre, email, clave, teléfono. ¿Sí? Con su constructor vacío, el constructor con todos los atributos, y los respectivos métodos getter and setter. ¿Sí? Perfecto. Bien.
Perfecto. Y bueno, ahí por cuestiones de lógica, él también redefinió el equals y el hashcode. Creo que esto ya lo tenías, no sé si de antes. Sí, eso lo habíamos hecho sí, de antes. Algo que quiero aclararles, chicos. Es muy probable que ustedes, muy probable no, seguramente tienen ustedes esto ya en el proyecto que trajeron de móviles, ¿sí? Cuando usamos ese API client con los datos hardcodeados. ¿Estamos? Entonces, pero es muy probable que los nombres de los campos que usé para el propietario no coincidan con los que ustedes usaron en su proyecto .NET, ¿sí? Entonces revisen eso, ¿sí? Que por más que ustedes tengan acá la clase propietario, revisen que los campos hagan matching con el nombre y tipo, ¿sí? De la prueba que hicieron en JSON, ¿sí? Que hicieron en Postman, perdón. ¿Se entiende lo que les quiero decir? Sí. Que haga matching con esto, ¿estamos? Es importante. Bien, entonces te molesto ahora para que vos expliques cómo hiciste el login, ¿sí? El login. A ver, en view. Login activity. Bueno, en el activity del login, creo que esto está igual. Sí, acá no toqué nada. Era igual al proyecto que veníamos de .NET, de móvil. Sí. Y lo que modifiqué fue el view model del login. El view model. Lo que hice. A ver, déjame ver. Bueno, acá en el iniciar sesión, lo que hago es. Esto es crear el share preference. Al conectar el método conectar para obtener el archivo ahora, ¿no? Esto, si mal no Sí, recuerdo. la referencia al archivo de preferencia. Después lo que hago es crear el API con el retrofit service, o tengo del API client retrofit el método del get my API client. Y después, bueno, creo un usuario. Perdón, bueno, en el iniciar sesión recibe un usuario y una contraseña, 2 strings. Que se lo mandas desde la vista. Claro, que viene de la vista del login, viene. ¿Dónde está iniciar sesión? En el botón login. Acá. Ahí. Acá. Claro, viene con el usuario y contraseña que le paso en la vista. Llega acá, bueno, creo un usuario con un objeto usuario. Con ese usuario y contraseña, después hago el call string. Llamás Esto al método. creo la. Sí. A ver, por las dudas que se pierdan. Él hace acá API.login, ¿sí? API es una variable de qué tipo. API client retrofit service. Exactamente, es un objeto, ¿sí? De una clase que implementa la interfaz retrofit service, ¿sí? Cuando él hace en esa línea API client retrofit.getMyAPIClient, cuando invoca este método, retrofit solo, ¿sí? Crea una clase que implementa la interfaz que él tiene ahí adentro, ¿sí? Implementando todos sus métodos. ¿Estamos? El método login, el método propietarios. ¿Estamos? Entonces, ese objeto, esa variable API apunta a esa clase que generó automáticamente retrofit implementando los métodos de la interfaz, ¿no? Entonces, bien, perfecto, Martín. Entonces, en la línea 66, él lo que hace es, de ese objeto API client, de ese objeto API, perdón, que implementa la interfaz retrofit service, invoca el método login. Claro, ¿Sí? que vendría a ser este. Eso, sí, señor. Y que espera un usuario ese método, que es el que le está pasando por parámetro, ¿no? Sí. Espera un usuario que es ese que él está pasando por parámetro en la línea 66. Exactamente, que lo creó previamente en la línea 65. Sí, señor. Y acá el prop punto, ¿en qué web? No me acuerdo qué era esto, en qué web. Pero. Acá, ¿por qué? Porque cuando vos le decís login, cuando vos le decís, cuando se ejecute la línea 66, estás pidiendo que ejecute el método login, ¿no? Entonces se conectaría al servidor
al endpoint, envía al servidor el usuario, y bueno, esa llamada es asíncrona. Entonces, vos necesitas que cuando haya una respuesta, te avise de alguna manera, ¿no? Entonces, el método enqueue lo que espera es un callback, ¿sí? Es decir, espera un objeto que se quede escuchando cuando haya una respuesta, ¿sí? Es decir, que todo esto que está acá en el callback se va a ejecutar cuando haya una respuesta del lado del servidor, ¿sí? Entonces, cuando haya una respuesta del lado del servidor, puede ser positiva o negativa la respuesta, ¿sí? Puede ser una respuesta porque hubo exitosa, una llamada exitosa, o una respuesta por un llamado fallido. Si hay una respuesta por una llamada exitosa, ¿qué método se va a ejecutar del callback? ¿Cómo? Si hay una respuesta exitosa del lado del servidor, ¿qué método se va a ejecutar? Successful, tendría que. Como No, que se hizo bien. a ver, Response. tranquilo. Claro, Response. el callback tiene no, dos sí. métodos, el on response y el on failure, ¿no? Entonces, si hay una respuesta exitosa, ¿sí? Se va a ejecutar el on response. Si hay una respuesta, si hay alguna falla, ¿sí? Porque no existe el endpoint, o porque no existe ese servicio, o hay algún problema, ¿sí? Se va a ejecutar el on failure, ¿ok? Ahora, si hubo una respuesta del servidor, ¿sí? Si hubo una respuesta del servidor, ¿sí? Él va a chequear de si fue satisfactoria. ¿Cuándo sería una respuesta satisfactoria? La que tiene qué código. En 200. El 200, ¿no? Entonces, si hay una respuesta satisfactoria, ¿qué haces? Bueno, llamo al editor del shared preference. Y bueno, el string que recibo en la respuesta, en el body, lo concateno con el beaner, o beaner, no sé cómo se pronuncia bien, Está bien, y como lo mando a venga. la variable extra token para guardarlo lo que es en el archivo de shared preference. El archivo de preferencias, exactamente. O sea Y que bueno, si hay una respuesta exitosa, lo que viene es el token, ¿sí? Ese token viene en este string, que es lo que está guardado. Perfecto. ¿Sí? ¿Y cuándo podría venir una respuesta? O sea, hubo una respuesta, pero no fue exitosa, o sea, no fue un 200. y cuando le pifiaste o al usuario o a la contraseña, o a las O a dos la cosas. contraseña. ¿Estamos? Entonces él dice, bueno, si hubo una respuesta y no fue un 200, ¿sí? Él muestra, bueno, tiene un mutable para mostrar en la vista un mensaje, ¿sí? De usuario en contraseña incorrecta, ¿no? Y si hay una falla, ¿sí? Que es un error, puede ser 500, ¿no? Sería una falla. Sí, creo que sí. Se ejecutaría el onFailure. Acá estaba buscándolo allá abajo y acá está. ¿Sí? Ahí también podrías poner un TOAS que diga error de conexión al servidor o mostrando tu string, el string ese del throwable que te devuelve el onFailure, ¿no? Podría haber. Perfecto. Bien. Bien. Bueno, después eso es lo que hice para adaptarlo a la API. Bien. ¿Y cómo se entera? ¿Cómo haces? ¿Sí? ¿Cómo viaja ahora a la otra vista? ¿Sí? Porque ahí obtuviste el login, el token, ¿no? ¿Cómo vas a la vista de perfil? No, ahora si responde bien, ya lo mando, hago el intent y lo mando a la main activity, que la Bien. main activity en mi caso era mostrar el mapa donde estaba ubicada la mobiliaria. Bien, que es la que tiene el menú navegable. Claro. Acá, bueno, llamo a esa activity y la comienzo, ¿no? Está bien. Y como la estás llamando desde un lugar que no es una activity, o estás llamando una activity de un lugar que no es una activity, es una clase que es el viewModel en este caso. Tuvo que acompañar el intent con esta bandera, ¿no? ¿Sí? Cuando ustedes llaman una activity desde otro lugar que no sea una activity, ¿sí? Tuvo que setearla con esa bandera, ¿no? Con el flag activity new task. ¿Mm? Bien. Perfecto. Después, bueno, tiene todos los de los sensores y toda la historia. Genial. Bueno, ese es el login. Ese es el login. Y a ver el perfil, ¿cómo hiciste la vista de perfil? Bien, perfil, a ver.
Bueno, el perfil no me acuerdo si, creo que no agregué nada. Este sería el fragment, ¿no? Le puse lo que es un mutable, un observer, para obtener el mensaje del viewModel del perfil, en caso de que, no me acuerdo en qué caso era. Cuando el usuario se actualiza, cuando envío los datos, o si me responde bien o no hubo un problema. Bien, y a ver cuál es el método del viewModel del perfil que obtiene los datos del perfil. A ver, acá, traer datos. Que recibe el contexto. Esto es al presionar. No, esto cuando lo infla. Cuando llega la activity. Bien. Eh, Antes que sigas, ¿sí? Cerrate todas las ventanas y quédate con el fragment nada más de perfil y el viewModel de perfil. ¿Sí? Dejo el retrofit. Y dejar el de retrofit también, por las dudas. Bien. Entonces, vamos momentáneamente al viewModel. Vieron que en algún momento él necesita, en el viewModel, necesitas el contexto. ¿Sí? Entonces, Sí. si necesitas el contexto, los métodos del viewModel no deberían recibir el contexto desde la activity. ¿Se entiende? Yo estoy viendo ahí, ves que todos los métodos reciben el contexto desde afuera. Eso hace que tu viewModel esté muy vinculado a la vista. Y no queremos eso. ¿Estamos? No queremos eso. ¿Ok? No queremos eso. Entonces, si vos necesitas del lado del viewModel el contexto, ¿qué tendrías que hacer? Algo que hiciste en el De coso. Extender de viewModel, Android viewModel. Android viewModel, sí señor. Es poco el cambio que vas a hacer, pero esto también para que les sirva a todos. ¿Sí? Pues sí, pero si me funcionaba así. Sí, en algunas situaciones te va a funcionar y en otras no. En el caso de que el viewModel ejecute una tarea, ¿sí? Y cuando le pasaste el contexto, ese contexto después dejó de ser referenciado porque la activity quedó en pausa y el viewModel siguió trabajando. Entonces ahí, para un ratito, arriba, fíjate que cuando extendés de Android viewModel, tenés que ponerle el constructor. Ahí te va a sugerir, ¿ves? ¿Ves que te quedó el constructor? Pues tenía un problema después, debe ser por eso. Entonces, create una variable contexto, una variable atributo contexto acá. Por ejemplo, esta Entonces es una forma. sería recomendable que todos los viewModel extiendan de Android viewModel por este tema de contexto. Si vos vas a necesitar el contexto en el viewModel, sí. De la otra forma está mal. Ok. ¿Sí? Ahora, parate después de super e inicializa la variable del contexto. Por eso, chicos, cuando ustedes, y de acá al más, bueno, que contexto es igual a... Sí, ¿a qué? La variable context en minúscula. Perdón, sí. Tu variable context es igual a... Y usar la variable atributo, la variable parámetro application .getContext. GetContext. GetContext. Chicos, cuando ustedes envían las tareas y reciben una devolución, por allí y reciben la respuesta de la tarea o la corrección de la tarea, lo primero que ustedes ven es que dice actividad aprobada. ¿Sí? Pero lo mismo, por más que diga actividad aprobada, tienen que meterse en la respuesta, porque nosotros sabemos agregar ahí observaciones. ¿Sí? Entonces decimos, sí, esto está aprobado porque en términos generales funciona, pero después en las observaciones les decimos, mirá, para la próxima, por ejemplo, no hagas esto, ¿sí? O haz esto otro. ¿Tá? Entonces, por más que cuando reciben la devolución diga actividad aprobada, abran la tarea para ver si hay más devoluciones o hay alguna observación adicional que le estamos haciendo. Entonces, los métodos que vos tenés acá, que
reciben el contexto fuera, sacales el contexto. Eso, y directamente usás la variable atributo. ¿Dónde ¿Sí? era? Y uno más arriba también tenías. Sí, acá. Este lo usaba en... Datos tienen el contexto. ahí está, ahí ya lo trae. Pero acá, ¿qué onda? Pues acá le estoy pasando. ¿Sí? Entonces ya el view model está totalmente desvinculado de la vista, no tiene ninguna referencia de la vista. ¿Sí? Este también. Bien. Perfecto. Entonces, el traer datos, como usted bien dijo, este método traer datos del view model, ¿cuándo se ejecuta? ¿Cuándo lo ejecuta el fragment? Cuando carga la vista. A ver, cuando usted en el perfil fragment, eso. O sea, prácticamente dejaste la misma lógica que tenías, eso les estaba diciendo recién Martín a nosotros, nos estaba comentando. Yo dejé las llamadas, si estaban bien. ¿Sí? O sea que en la vista, después de todos los observer, seguramente más abajo. Sí, estaba acá. Ahí. ¿Sí? Ahí llama al traer datos. El traer datos, ahora nos muestra él el traer datos. ¿Sí? Hace lo mismo. Sí. Hago lo mismo que, sí, pego el retrofit service, también el child preference, y acá llamo el call propietario del API client retrofit, el método propietario, y le paso lo que es el token. El string del Fíjense token que está esperando acá. exactamente. Y fíjense que él hizo todo en esa misma llamada. Fíjense que del char preference usó el método getString y trajo el dato que tiene como clave token. ¿Sí? Y él dice, si no existe ese dato, si por alguna razón falló y se guardó mal, devolveme -1. O sea, este -1 está diciendo, o sea, puede haber puesto Pepito, cualquier cosa. ¿Sí? Entonces, siempre el getString va a devolver algo. O el token, si existe, si lo guardó bien, o -1. ¿Sí? Lo lógico es que traiga el token, ¿no? Si llegó acá es porque estaba logueado el usuario. Bien. Entonces, y acá sucede lo mismo. Cuando él llama de esa clase API, de esa clase que implementa Retrofit Service, llama al método propietario, ¿sí? Para obtener los datos de perfil, y que Retrofit automáticamente lo parsea ese JSON a un propietario, esa llamada también es asíncrona. ¿Sí? Vos le mandás el token, se conecta al servidor, enviándole el token, el servidor en su tiempo va a devolver la respuesta, entonces vos necesitas que cuando haya respuesta haga algo. Por eso le volvés a encolar a ese call, prop, a ese call. ¿Sí? Ese prop no es un propietario, es un call de propietario, es una llamada que va a recibir un propietario. Entonces ese call le encolás, ¿sí? Un callback. ¿Sí? Y acá lo mismo. Cuando haya una respuesta, si es satisfactoria, es porque viene en esa respuesta, en el body, en el cuerpo de esa respuesta, viene un propietario. Bien. Sí. Bueno, y ahí armo el propietario. ¿Sí? Con lo que viene en el body. Y después le pongo al mutable que declaré más arriba. Acá. No, ¿cuál es? Sí, propietario. Propietario set value. En el mutable. Y... Sí. No, que por ahí yo también tuve la culpa. Por ahí les conviene a las variables que son mutables, por ejemplo, estado, mutable, text button, mutable. Las que son mutables, agréguenle la palabra mutable, porque por ahí viste que en este caso, puedo decir propietario, que es el propietario que recibo, el propietario mutable. ¿Tá? Si bien te los cambia de color y todo eso, pero por ahí, si le agregan el mutable, error mío ahí, lo reconozco. Queda más legible. Claro, y es más fácil, exactamente. Inteligible. Bien. Bueno, y ahí al seteárselo ahí al mutable, lo muestra en la vista. Exactamente. La vista. Y cierra. Sí. Chequea el propietario. Perfecto. Bueno, bien. Si responde no es satisfactorio, hago un log D con este mensaje.
y el string que viene en la respuesta, ¿no? O sea, la Tal cual. respuesta pasada string. Está bien. Ahí vos podrías también setearle un mensaje, podrías tener en la vista un editec, un text view, ¿sí? Con el mensaje, o un TOAS de última, ¿sí? Porque esos errores por el log de salida te sirven a vos como desarrollador. Pero el usuario, por ejemplo, supongamos que hizo la petición y cuando va a cargar el perfil, el servidor se apagó o se cortó internet, ¿sí? Entonces, debería enterarse que se quedó esperando el perfil y la aplicación se cerró, ¿sí? O quedó ahí esperando el perfil y no pasó nada, pero es porque justamente hubo una falla, ¿no? ¿Se entiende? Sí, sí. Eso después lo... Bien, y entonces, ahora, ¿cómo haces del lado de la vista del fragment para que el usuario pueda editar los datos? ¿Y qué datos permitís que se editen de ese propietario? Inicializar esta. Pero a ver, ahí está el botón editar, que bueno, al hacer clic, al setearle el on-click listener, me llama al método este del perfil viewModel, action button. Está bien. Vos lo primero que hiciste es, creaste un propietario. Tomaste los datos de los componentes de la vista y armaste un propietario, ¿no? Sí, sí, sí. Armaste un propietario, perfecto. Armaste un propietario, bien, y llamaste del viewModel a la acción botón, bien. Ajá. Y le pasás un texto, ¿qué es el texto que le pasás? Que pasás texto y Es el propietario. texto del botón, que si es Ah, editar, que cambie bien. la leyenda a guardar y active lo que es ¿dónde estaba? Acá. O sea, si viene a editar, que ponga el texto en valor guardar y este estado lo setee en true. Está bien. Y el estado, acá. Sí, que también es Esto mutable. para que habilite lo que son los botones, los campos. Está Los bien. campos del perfil para poder Bien. ser editados, ¿no? Bien. Creo que está más abajo. No, está por ahí. En la vista, en donde tenés el observer de ese estado, ahí te hace el trabajo. Ah, es verdad, acá, no viste. Acá. Eso. Lees el estado y como el estado es un booleano, te valés de ese booleano para activar, para que sean editables, para que estén activos los campos para edición, los campos del formulario, ¿no? DNI, apellido. Perfecto. Bien. Entonces, si hizo clic en el botón guardar. O sea, si hizo clic en editar, se pone guardar y pone los campos editables. Y al presionar guardar, o sea, si viene ya, si ya es guardar, entra por aquí y hago lo mismo que en otro, pido el retrofit, el share preference y hago la llamada con este método que es propietario put. Y Bien. acá Bueno, le paso. viste que no lo vimos al endpoint ese, no lo mostramos, ¿sí? Ah, Pero mostranos, por favor, en retrofit, cómo hiciste la llamada de tu endpoint de actualización. bueno, uso el método put, que es para hacer el update. Y lo que le hago de paso un propietario. Y en el header le paso el token. El token. Perfecto. Bien. Y él te devuelve el propietario modificado ya. Claro, exacto. A Te ver, te devuelve lo el muestro acá. Eso. Por ejemplo, bueno, acá le mando. Acá la clave es del 1 al 8 ahora. Está bien. A ver. Ahí está. Y me devuelve sí, el propietario. Bueno, con el mismo formato, ¿no? Con los mismos, el ID, nombre, Está bien. apellido. ¿Le permitís modificar la clave? Sí, Sí. Y te encargas que cuando haces el update,
le haga otra vez el proceso hash para ocultar la clave? Ya me la devuelve hashada la clave. O sea, me Claro. devuelve ya. Pero no lo muestro Está bien, en el campo. está bien. O sea, no, directamente obtengo el. Espera, a ver. Acá cuando armo el propietario para después pasárselo al mutable, no le paso. Así le paso la contraseña. Sí. Pero no lo muestro. Y ahora no me acuerdo cómo dice. Acá, no se lo muestro. Está bien. No mostrás la contraseña. No muestro la contraseña en la vista, ¿no? No mostrás la quiere decir que no. contraseña cuando estás mostrando, pero cuando vas a editar se activa el campo. Sí, ahí te lo muestro porque lo tengo en el virtual, ¿cómo se llama esto? En el celular, el de acá, En el emulador. en el emulador, eso. Bueno, y después, ¿dónde estábamos? Acá. Cuando es editar. Sí, llamo el método ese al put, propietario put, le paso el propietario y el token, Sí, y señor. cuando hace la respuesta al servidor, si eso es exitosa, armo el mensaje para el toast, que diga que el usuario se actualizó correctamente, y si no, bueno, no se puede autorizar. Bien. Y eso es todo. Perfecto. Perfecto. Y este Estamos es. probando. Ya lo voy a pasar, no sé, bueno, hasta el 8. Me tendría que rebotar. Ay, no sé. ¿Se vio o no? No, ahí está. El toast. Ahí está. ¿El usuario contraseña incorrecto? Sí. Después, si tienes la posibilidad de probarlo en un teléfono físico, Mejor. para que te funcione vas a tener que estar conectado al mismo router, ¿no? Misma red. A la misma red. No, es Ahí está acá acá no lo muestro. Está bien. Entonces pongo a editar. Y cambiarle la contraseña, que sean los números del 1 al 5. Otra cosa, también validen los campos. ¿Sí? Cerrar sesión y vuelve a entrar. ¿Cerró? Dale. Validar los campos de lo que se está Claro, ingresando. lo que son números, que sean números, por ejemplo. Y no, validación no. Ahí está. Ahí está, perfecto. Bien. Bien. Muy bien, Martín. Muy bien. Entonces, fíjense que en este caso, en el API Client ya utilizó los tres endpoints, los tres primeros endpoints. El de login, el de perfil y el de editar perfil. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, ya deberían tener para la semana terminado el de inmuebles. ¿Estamos? Sí. Deberían tener todo, avanzar todo lo más que puedan, ¿ok? Ya para que el lunes esté, no sé, casi todo el proyecto terminado, ¿ok? Eso es muy importante. Aprovechen mañana, que es feriado. ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias, Martín. Hola.